La palabra nunca echó raíces. Todo quedó ahogado antes de germinar. La generación de Noé se parece más a la nuestra de lo que queremos admitir. No vivimos rodeados de violentos gigantes, pero vivimos en medio de gigantes emocionales y espirituales: estrés, ansiedad, endeudamiento, deseos desordenados, adicciones digitales, comparaciones, fama vacía, orgullo, carreras interminables tras un éxito que nunca llega. Cada uno de esos gigantes es un espino moderno. No destruye con un golpe. Destruye ahogando, estrangulando, ocupando espacio. Hoy no escuchamos el martillo de Noé, pero escuchamos la palabra cada vez que abrimos la Biblia. Escuchamos una predicación. Vemos la gracia de Dios actuar. El Espíritu Santo nos toca el corazón. Un peligro nos hace reflexionar. Dios nos invita al arrepentimiento. Sin embargo, muchos viven igual que en los días de Noé, corriendo, ocupados, distraídos, sin detenerse a escuchar, sumergidos en teorías que más de educar confunde y extravían de la verdad a la humanidad. El peligro de los espinos es que te hacen creer que estás bien porque estás haciendo cosas. Pero actividad no es fruto. Movimiento no es vida. Rutina no es obediencia. Y estar cerca del arca no te salva si nunca entras. La generación de Noé no rechazó a Dios gritando, lo rechazó ignorando, no lo negó de frente, lo desplazó lentamente. Y lo mismo puede pasar hoy. Por eso Jesús dijo que los días antes de su venida serían como los de Noé: la gente comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, casándose, trabajando, no cosas malas, pero sí cosas que, sin control, se vuelven espinos que sofocan la vida espiritual, la relación que la creación necesita con su creador. Hoy la pregunta no es si conoces la palabra, sino si hay espacio en tu corazón para que ella crezca. Si los espinos siguen ahí, la semilla jamás llegará a dar fruto. Dios no pide perfección, pide terreno disponible. Este ejemplo nos advierte que la peor ceguera no es falta de luz, sino tener los ojos tan llenos de otras cosas que ya no puedes ver. 12. Balaam amó la recompensa antes de la voz de Dios. Números 22, 24. 31 contra 16. Judas 1:11. La historia de Balaam es una de las más enigmáticas y dolorosas del Antiguo Testamento. No estamos hablando de un incrédulo, ni de un pagano ignorante, ni de alguien que jamás escuchó la voz de Dios. Al contrario, Balaam conocía a Dios, escuchaba a Dios y sabía cómo Dios operaba. De hecho, Dios le hablaba claramente, y él sabía distinguir la voluntad divina. Y aún así, terminó siendo uno de los ejemplos bíblicos más fuertes de un corazón lleno de espinos. Eso hace su historia tan poderosa y tan peligrosa. No cayó por ignorancia, cayó por deseo, no cayó por falta de luz, cayó porque amó una oscuridad más útil a sus intereses. No cayó porque Dios no hablara, cayó porque él no quería escuchar cuando Dios contrariaba sus deseos. Cuando Balac, rey de Moab, vio al pueblo de Israel acercarse, buscó a alguien que pudiera maldecirlos, y escoge a Balaam. ¿Por qué? Porque su reputación era clara: al que tú bendices, queda bendito, y al que tú maldices, maldito. Balaam tenía autoridad espiritual verdadera, pero no tenía dominio de su corazón. Tenía unción, pero no carácter. Tenía oídos para Dios, pero tenía un alma tentada por la codicia. Cuando los mensajeros llegaron con la oferta, Balaam preguntó a Dios, y Dios respondió de manera simple y directa: no vayas con ellos, no maldigas a mi pueblo, porque es bendito. Cualquier persona con un corazón limpio habría terminado la conversación ahí. Pero Balaam no quería obedecer. Quería encontrar una forma de obedecer sin renunciar a su deseo. Ambición por el precio, amor al dinero, que sobrepasa todo lo que es importante, principio moral, ético, y sobre los del Señor. Y ese es el peligro invisible del espino. No sofoca la fe de golpe, la ahoga lentamente, negociando cada paso. Balaam les dijo que se quedaran esa noche. En lo profundo, esperaba que Dios cambiara de opinión. Su boca decía: solo haré lo que Dios diga. Pero su corazón decía: ¿y si Dios me permite ir? ¿Y si puedo obedecer sin perder la recompensa? Así actúa el engaño del mundo. No te empuja hacia el pecado de inmediato. Te convence de que puedes obedecer a Dios y quedarte con lo que deseas. El diablo le ofreció a Jesús los reinos de la tierra y todo lo que incluía ese paquete, a cambio de doblegar su naturaleza divina y darle adoración, la que deseó antes de revelarse en el cielo. Mateo 6, 9 al 10. La Biblia dice que Balac envió mensajeros aún más importantes: más prestigio, más oferta, más poder, más riqueza. Y Balaam ya no estaba luchando contra Balac, estaba luchando contra sí mismo. Dios
le volvió a hablar. Pero esta vez, Dios no le concede deseo, le concede juicio. Si te llaman, levántate y ve con ellos, pero solo dirás lo que yo diga. La ambición entró. El corazón ya estaba dividido. Los espinos ya estaban creciendo. El camino hacia Moab es la evidencia de un hombre que ya perdió la dirección. La famosa escena del ángel deteniendo al asna revela lo absurdo de un profeta que, por perseguir su deseo, se volvió ciego a lo espiritual, mientras un animal veía lo que él no podía ver. Un hombre que escuchaba a Dios se volvió incapaz de verlo. Ese es el efecto de los espinos. Cierran el corazón, endurecen el oído, nublan la visión. Aunque Balaam no pudo maldecir a Israel directamente, su corazón ya estaba dañado. Y más tarde, la Biblia revela una verdad aún más triste. Balaam enseñó a Balac cómo hacer caer a Israel, provocándolos con idolatría, mezclas y mujeres moabitas. No los maldijo con su boca, pero los destruyó con su consejo. Una vida que empezó con un don, terminó en destrucción, por una ambición sin freno. La Escritura resume su final en 3 palabras: el error de Balaam. ¿Cuál fue ese error? Amar más la recompensa que la obediencia. Amar más su deseo que la voluntad de Dios. Buscar una forma de seguir a Dios, sin soltar aquello que lo estaba matando por dentro. La historia de Balaam sigue viva. Cada vez que alguien escucha la voz de Dios, pero elige negociar, justificar, retrasar o intentar combinar fe con intereses personales, está caminando exactamente por el mismo sendero. Hoy, los espinos no vienen disfrazados de oro o recompensas como en tiempos de Balaam. Hoy vienen como es el deseo de agradar a todos, incluso traicionando nuestros valores, la búsqueda desesperada de reconocimiento, aun si eso nos lleva a comprometer nuestra integridad. Es el atractivo de la comodidad, que nos hace desobedecer cuando seguir a Dios implica sacrificio, relaciones que sabemos que nos alejan de la voluntad de Dios, pero que retenemos esperando que no pase nada, decisiones económicas que comprometen lo espiritual, igual que Balaam, pecados pequeños que creemos que podemos controlar, sin saber que ya empiezan a controlarnos. Balaam representa al creyente que quiere lo mejor de Dios sin renunciar a lo peor de su propio corazón. Ese es el espino más peligroso. La mezcla, el corazón dividido, la obediencia selectiva, la fe con reservas, el sí, Señor. Pero, la historia de Balaam nos dice que escuchar a Dios no es suficiente, conocer la palabra no es suficiente, saber lo correcto no es suficiente. Si los espinos no son arrancados, crecerán silenciosamente hasta deformar el corazón, apagar la visión y ahogar la obediencia. El final de Balaam es un recordatorio solemne. Lo que no matamos a tiempo termina matándonos espiritualmente. El deseo que no se rinde termina rindiéndonos. Lo que dejamos crecer nos ahoga. Por eso Jesús dijo: los espinos ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. La vida de Balaam es la demostración viva de que un corazón dividido es un terreno donde la semilla jamás prosperará. Pero también es un llamado a examinar nuestro interior. ¿Qué deseo está compitiendo con Dios? ¿Qué espino está creciendo sin que lo notemos? ¿Qué ambición, relación o hábito está ahogando lo que el Señor quiere producir en nosotros? Dios no busca profetas perfectos, busca corazones enteros, y el terreno limpio es aquel donde Dios habla, y nosotros obedecemos sin negociar. 13. Simón el mago. Hechos 8 contra 9 al 24. Fama y fortuna, cambiado por la palabra. En Samaria había un hombre llamado Simón, famoso por sus prácticas mágicas. La gente lo respetaba como alguien grande, poderoso, casi sobrehumano. Su reputación estaba construida sobre lo que la gente veía, no sobre lo que Dios aprobaba. Y eso ya nos muestra el primer peligro espiritual. El ser humano puede confundir poder con propósito, fama con unción, espectáculo con gracia. Cuando Felipe llegó predicando el Evangelio, todo Samaria se volcó a escuchar. Milagros reales comenzaron a ocurrir. Hombres y mujeres eran transformados. Y mientras Simón observaba, entendió algo que nunca había visto. Aquello no era truco, no era ilusión, no era manipulación, era real. Por eso la Biblia dice que él también creyó. Pero su corazón todavía no había sido transformado. Cuando los apóstoles Pedro y Juan llegaron, imponían las manos y los creyentes recibían el Espíritu Santo. Y Simón, al ver ese poder verdadero, reveló lo que realmente buscaba desde el inicio. No buscaba salvación, buscaba poder. Por eso, ofreció dinero. En su mente, el reino de Dios era un sistema donde se podían comprar posiciones, favores o niveles espirituales. No entendió que en Cristo el poder no se compra, se recibe en obediencia, rendición
y humildad. La respuesta de Pedro es tan fuerte como amorosa. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Simón quería apariencia de fe, pero no transformación interior. Quería un atajo a la grandeza espiritual sin caminar el camino del arrepentimiento. Quería manipular lo sagrado para beneficio personal. Y Pedro lo confronta, no para destruirlo, sino para salvarlo. Arrepiéntete, porque veo que estás en hiel de amargura y preso de maldad. En otras palabras, Simón, tu problema no es la magia, es tu corazón. Y aquí surge la aplicación para nosotros. En nuestros días, también existe una fe utilitaria. Una fe que solo busca lo que Dios puede dar, no lo que Dios quiere transformar. Muchos quieren bendición sin obediencia, poder sin proceso, autoridad sin carácter. Pero el reino de Dios no funciona así. Simón es el retrato de muchos que se acercan a la iglesia porque buscan influencia, posición, reconocimiento o incluso poder espiritual, pero no entregan su corazón. El Señor sigue confrontando esa mentalidad, porque lo que no se rinde, termina corrompiendo. La fe no se usa para ascender, se usa para obedecer. El Espíritu Santo no es un instrumento del hombre, es Dios mismo queriendo gobernar nuestra vida. Simón terminó pidiendo oración, pero el texto nunca nos dice si realmente se arrepintió. Quedamos con una advertencia. No basta con creer en Jesús, hay que rendirle el corazón. No basta con admirar lo que Él hace, hay que someterse a su voluntad. No basta con seguirlo por interés, hay que seguirlo por amor. Simón nos recuerda que la fe sin transformación es ilusión, fe sin renuncia es orgullo, fe sin arrepentimiento es engaño. La verdadera grandeza espiritual comienza cuando dejamos de buscar poder y empezamos a buscar a Dios. La palabra de Dios es perfecta, poderosa, viva, pero el corazón del ser humano puede impedir que produzca fruto, llevando la peor parte del hombre. Dios sigue siendo Dios y permanece por siempre y para siempre. Los espinos no se notan al principio, no destruyen de golpe, pero crecen, ocupan espacio, aprietan el alma, hasta que la semilla pierde su fuerza. Dale a la palabra un terreno fértil. Arranca los espinos hoy. Ten presente que tendrás que realizar esta acción cuantas veces sea necesaria. Hoy los cortas, mañana vuelven. Toma decisiones claras y permite que Dios produzca fruto abundante en ti. Te invito a suscribirte al canal. No tiene ningún costo para ti. Para mí vale mucho poder compartir nuevos videos contigo. Activar la campanita y compartir este video